Mis hermanos, el Señor es bastante bueno. No cabe duda que a través de todos los tiempos, los hombres que han sido llamados por Dios le alaban y le bendicen, porque en realidad nuestro Dios es más bueno, más dulce que la miel. El amor del Señor, mis hermanos, ha sido grande a través de todas las generaciones. Y vamos a seguir, mis hermanos, con el sermón sobre si se humillare mi pueblo, sobre esta serie de sermones, sacado de Segunda de Crónicos, capítulo 7, versículo 14. Si se humillare mi pueblo y escuchare y se arrepintiere, dice el Señor, yo iré desde lo alto de los cielos y les sanaré, les perdonaré y sanaré su tierra. Qué bendición tan grande, mis hermanos, tan grande. Yo creo que hoy en el mundo de hoy, que tanto necesita Dios, creo que nosotros los cristianos debemos de dar, mis hermanos, todo lo que está de nosotros para darle gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores, y no tener ningún temor de humillarnos ante Él, ya que el que se humilla ante Dios, Dios le enaltece, Dios le exalta. Bueno, entonces vamos a leer en el libro de Job, capítulo 40, versículo 1, y yo les digo dónde paren. Bueno, yo voy a parar en sí. Dice: además respondió Jehová y dijo: ¿es sabiduría contender con el Omnipotente? El que disputa con Dios, responda a esto. Entonces respondió Job a Jehová y dijo: he aquí, yo soy vil. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé. Aún 2 veces más, mas no volveré a hablar. Respondió Jehová a Job desde el torbellino y dijo: cíñete ahora como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me responderás. ¿Invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte? ¿Tienes tú un brazo como el de Dios y truenas con voz como la suya? Adórnate ahora de majestad y de alteza y vístete de honra y de hermosura. Derrama el ardor de tu ira. Mira a todo altivo y abátelo. Mira a todo soberbio y humíllalo. Y quebranta a los impíos en su sitio. Encúbrelos a todos en el polvo. Encierra sus rostros en la oscuridad. Y yo también te confesaré que podrá salvarte tu diestra. Hermano, esta palabra del Señor, hagan el favor de sentarse y vamos a escuchar lo que el Señor ha puesto en mi boca. De cierta manera, vemos aquí este discurso del Señor con Job. Para poder entender poquito más lo que estamos leyendo, nos adentramos poquito más allá. Job, mis hermanos, según letras hebreas, Job quiere decir perseguido, pero en letras árabes quiere decir arrepentido, lo cual le cabe muy bien a Job y nos cabe muy bien a nosotros los cristianos y le ha cabido muy bien a todos los hombres a través de la historia. Lo cierto es que Job fue un hombre temeroso de Dios, por supuesto, pero Job era un hombre que no conocía la grandeza de Dios. Job estaba ignorante de las grandezas de Dios, de muchas cosas. Él había sido bendecido bastante, pero no sabía en realidad, no conocía mucho, nada. En la misma boca de Job lo dijo, lo proclamó, que él no sabía ni de oídas de él. Lo dijo, hermanos, porque la grandeza de Dios es inmensa, es inmensa. Lo cierto que por eso, cuando aquellos amigos de Job le estuvieron instando a que viera a Dios, a ponerlo en orden, según ellos, no pudieron. No pudieron ponerlo en orden. ¿Por qué? Su teología no bastaba. Porque ellos estaban peor en la ignorancia. Lo cierto es que Dios es justo. Dios es bastante bueno. Muy bueno. Pero aquí, después de Jehová, Yahvé,
Dios de darle un discurso grande a Job sobre lo que es él, sobre la grandeza, sobre lo soberano que él es, sobre lo omnipotente, sobre todo lo creado, hasta en lo más mínimo de la naturaleza, en lo más mínimo del reino animal, cómo él lo movió, el universo, cómo lo hizo, que el detalle de cada pequeño animalito, de todo le dio cuenta ahí a Job, no dándole cuenta, pero contándole, diciéndole lo que es él. Entonces, pues, Job se queda con la boca cerrada, porque Job había contendido contra el Señor. ¿Y en qué manera? En la manera que él pensaba que el mal que le había venido, ¿por qué le había venido? ¿Por qué? ¿Por qué le había venido? Si él era un hombre justo, él tenía fe, él creía en Dios. Y lo dice en la Escritura, y nos lo atestigua en el Nuevo Testamento, porque es mencionado varias veces de que era un hombre justo. Ezequiel nos lo dice también, que era un hombre justo. ¿Por qué le pasó a él? Y él era lo que él contendía contra Dios. ¿Por qué a mí? Si hay otros más pecadores que les pasan cosas malas, buenas mejor dicho, les pasan cosas buenas y no tan malas como a mí. ¿Por qué entonces a mí? Lo cierto, mis hermanos, que ante todo los hombres debemos de humillarnos al Señor. Por eso Job decía, bueno, Dios dio, Dios quitó también. Entonces le dio gloria al rey. Pero de cierta manera aquí Dios le está haciendo ver a Job que es muy inferior a él. Le está diciendo que no tiene la capacidad para mirar la grandeza de Dios. Le está diciendo que no basta con lo que sabe el hombre para poder agradarle al Señor, sino que Dios es el poderoso, es el soberano y es el que permite en la vida de cada uno a últimas lo que Él quiera. Aunque Él es justo, aunque Él es justo. Y lo cierto es que aquí nos dice que no contendamos con Dios, que no disputemos con Dios, porque vamos a perder. Vamos a perder. Aunque estoy hablando sobre humillación, porque estamos mirando que después de que estuvo hablándole el Señor a Job, Job se quedó con la boca cerrada y reconoció y se humilló y dijo, soy un vil. Soy un vil, ya no abriré mi boca. ¿Por qué? Porque Dios es todopoderoso, mis hermanos. Muchas veces, ¿verdad? Las pruebas nos han dejado atrás. Muchas veces las pruebas nos han alejado de ver a Dios y sus propósitos. Y lo cierto es esto, mis hermanos. Job era un hombre muy bendecido, pero desconocía el poder de Dios, lo desconocía. Ahora, yo me pregunto y digo, ¿en qué posición estamos nosotros? Nosotros estamos en una posición muy buena, mis hermanos, y a la vez con una responsabilidad muy grande, porque nosotros sí sabemos de dónde procede todo. Ahora que el Espíritu Santo está en nosotros, nosotros podemos palpar, podemos sentir, podemos percibir la grandeza del Señor y nos lo atestigua el Espíritu en nuestro corazón, que en realidad que todo lo que está escrito es verdad y lo vivimos y lo palpamos plenamente en nuestro diario vivir sobre su grandeza, sobre la grandeza de Dios. Entonces estamos en una posición mucho mejor que Job. Job ni siquiera se imaginaba lo que estaba pasando en los cielos. Los amigos de Job tampoco. Y por eso los alegatos con él y hablándole y exhortándole. Y Job también pensando por qué. Lo cierto que en el cielo, en las regiones celestes, se estaban librando ahí. Se estaban librando. Podríamos decir, ¿verdad?, las discusiones o las habladas entre Dios y Satanás. Y acá ni se las olían, ni se las olían.
Lo cierto es que Dios quería demostrarle a Satanás, al diablo, quería demostrarle que en realidad cuando un hombre le ama, porque Dios le ha llamado, ningún mal puede con el hombre, ningún mal. Quería demostrárselo al demonio, a sus demonios, pero también quería demostrársele al hombre y a la gente de que en realidad Dios cuando llama al hombre y le da una fe inquebrantable. Y eso es lo que Dios quiere darle a cada uno hoy en esta mañana a la iglesia del Señor, que tenga una fe inquebrantable. Que venga lo que venga. Muchas veces no sabemos de dónde viene. Y por qué pasó, mejor dicho. Porque sabemos que viene. ¿Por qué vino? Muchas veces no sabemos exactamente qué es lo que se está fraguando allá. No sabemos. Pero nuestro papel es de siempre darle gloria al Señor. Nuestro papel en esta tierra, mis hermanos, es de confiar plenamente en la bondad, en la soberanía de Dios, que en realidad Él puede y es digno de hacer lo que Él quiera, porque en primer lugar va a ser para su gloria y va a ser para beneficio de nosotros, aunque a veces no nos gusta cuando estamos en la prueba. Pero cuidado, mis hermanos, porque muchas veces en la prueba no reconocemos que Dios está ahí y podemos disputar, podemos contender contra Dios, o sea, pelear, para que lo entiendan mejor, discutir y pelear con Dios. Me dirán la iglesia, me dirá, pero yo no discuto, pastor, yo no peleo contra Dios. Pero peleas en la manera que no obedeces a Dios, y eso es contender contra Dios. Eso es disputar con Dios. Cuando no obedecemos, estamos disputando contra Dios. Le estamos diciendo, yo soy mayor, yo soy mayor, yo soy mayor. Eso es lo que hacemos. Cuando no obedecemos a Dios, eso es lo que le estamos diciendo. Y no tienes que decírselo con palabras, sino porque la acción, el hecho, la obra es lo que cuenta. Es lo que cuenta. Y por eso, mis hermanos, aquí está diciendo el Señor muy claramente que contra Él no debemos de disputar. Para nada, porque Él es soberano. Él ha tenido misericordia con nosotros. Si los bienes que nos vienen, mis hermanos, nos vienen, a veces son de la concupiscencia de la misma, de nosotros, o sea, el falso razonamiento, el falso hombre, que todavía, de cierta manera, la falsa naturaleza, todavía la cargamos, todavía. Muchos por ahí se espiritualizan todo y dicen que a ellos nada les hace mal, nada. Pues cuidado, nos hace mal si nos descuidamos y si no obedecemos a Dios, entonces nos vienen calamidades. Pero la cosa es esta, que principalmente aquí a Job le habían venido todas esas cosas, no porque andaba pecando, sino para que fuera motivo para gloria de Dios. Y para que el diablo viera que en realidad que cuando Dios llama a alguien, le llama y Dios no miente. Dios le da una fe inamovible a aquel. Yo le doy gracias a mi Dios porque yo siento en mi corazón que Dios nos está hablando más profundo. ¿Y por qué nos estará hablando muy profundo? Yo creo firmemente también que muchos en la iglesia de Dios no hemos escuchado lo que Dios nos está diciendo. ¿Y por qué no lo hemos escuchado? Porque el pecado ha hecho callo en nosotros, se endurece. Y vas a decir, pues no he robado bancos, no he matado a 1000, ni a 100, ni a 5, no he adulterado, no he fornicado. No solamente eso desagrada a Dios. Cualquier mentira, aunque sea bien pequeña, cualquier palabra de odio, aunque sea pequeñita, cualquier desobediencia a Dios, cualquiera, es muerte, es enemistad para con Dios. Cualquier cosa pueden mencionar, desde no ser obediente al pastor que ha puesto sobre ustedes, ya es desobediencia al no obedecer, porque, pues, pero ¿cómo? Si tú no eres Dios, yo no soy Dios. Cuando Moisés fue puesto por Dios para con los hombres y murmuraban contra Moisés, Dios salía en su ayuda.
Porque no es Moisés, es Dios. Y los hombres, solamente los que están enfrente, son voceros de Dios. Y el que no obedece al pastor, no obedece a Dios. No lo está haciendo. Sí, hay lugares en los que estamos y tenemos que mirar todo eso. Lo cierto es que aquí Job, el pobrecito, ni sabía de dónde le había venido su riqueza, su seguridad, ni sabía exactamente, sabía que de Dios, pero no sabía ni conocía a Dios. Nosotros sí conocemos de dónde viene todo y por eso tenemos más responsabilidad, pero es cuando menos a veces obedecemos. Por lo que dicen Romanos. Bueno, si el pecado abundó, la gracia va a abundar. No debemos de hacer nada malo porque estamos hoy en la gracia. Y dice aquí muy claro, dice que muchas las veces en nuestra ignorancia estamos contendiendo contra Dios y nos burlamos de Dios. No, ¿cómo me burlo? Cuando no obedecemos, nos estamos burlando de Él, ¿o no? Sí, es lo que estamos haciendo, nos estamos burlando de Él. Si vamos a unos versículos anteriores, en el versículo 39, vemos que Dios creó al avestruz, una ave torpe, que pone los blanquillos y los deja ahí en la tierra y son pisoteados. Y el avestruz, dice, se burla del caballo y del jinete. Cuando aquí Dios habla de lo intrépido que es el caballo, que no se amedrenta ante la trompeta de guerra, ante la espada que viene. De nada tiene miedo. Dice, con sus crines bonitos, o sea, el pelo de acá, ¿verdad? Y dice, dice Dios, y hasta aquí, hasta dice casi, dice, ¡ea! Cuando va hacia la guerra. La fortaleza del caballo. Y dice, el avestruz se burla de él y del jinete. Le está poniendo la comparación ahí a Job. Le está poniendo como si Job es el avestruz. Y se burla del caballo y del jinete. Así venimos a ser nosotros como el avestruz. Cuando no vemos la grandeza de Dios. Cuando no le ponemos atención a la grandeza de Dios. Cuando pasamos las cosas y decimos, ay, que al fin que no es mucho. Los hermanos no se dan cuenta. O esto. Muchas cosas sí nos damos cuenta. Muchas cosas sí nos damos cuenta. Y por eso Dios sigue predicando, sigue hablando, sigue hablando, sigue hablando. ¿Por qué? Porque Él lo mira todo. Somos un libro abierto para con Él. Somos un libro abierto. Lo cierto, mis hermanos, que aquí el Señor está diciéndole a Job que debía de comprender plenamente que lo que Él hace, lo hace bien hecho y que Él es soberano y Él tiene el derecho. Él nos creó. Él nos creó. Y si Él nos ha llamado, mis hermanos, no nos llamó, mis hermanos, para que quedemos en una posición. Dios es lindo, Dios es limpio, Dios es santo y Dios quiere y demanda la santidad de cada uno de ustedes y mía. La santidad sin la cual nadie va a mirar a Dios. Y déjenme les recuerdo, déjenme les digo, ya he compartido con ustedes, pero para mí no es gorro, decimos vulgarmente. Para mí no es molestia decirles. Yo ahorita estoy leyendo mucho el Pentateuco, el Torah, la ley, como quieran llamarle, a los primeros 5 libros, los cuales escribió Moisés. Lo estoy leyendo y estoy mirando, mis hermanos, entre más y más, lo santo que es Dios. Lo santo que es Dios. Y Dios no ha cambiado. Desde aquel entonces está llamando, sean santos porque yo soy santo. Desde aquel tiempo no ha cambiado. Y los puedo mirar muy claro a sus ojos a cada uno de ustedes.
y decirle en sus ojos, Dios no ha cambiado y demanda de ti la santidad. La demanda. Si tú has nacido de nuevo, tú tienes que estar viviendo en justicia plenamente. Y si no estás viviendo en justicia, si tú estás viviendo en desobediencia, mis hermanos, es enemistad contra Dios. Nos estamos burlando de Él, estamos disputando con Él, estamos contendiendo contra Él. Y nadie puede contender con la aguja. Dale una patada a un cuchillo, te vas a fregar. Eso es lo que le dijo el Señor a San Pablo. Precisamente, no podemos contender contra Dios porque salimos perdiendo. Y lo que el Señor nos está diciendo aquí, que Él lo creó todo. Él es soberano, Él es soberano, Él es el dueño de todo. Tú solamente fuiste puesto en este mundo para que, de dos, que tengas la libertad de seguirlo o no seguirle. Ahora, de humillarnos, mis hermanos. ¿Qué nos cuesta humillarnos? A la carne no le gusta, porque queremos hacer lo que queremos. Pero, mis hermanos, tan hermoso es cuando le damos una patada a la carne. Decía un hermano en aquellos entonces, dale una patada a la gallina que está en ti. Dale una patada, quiquéala, dale una patada y vete adelante. Y ciertamente, mis hermanos, porque tan cerquitas está la victoria, tan cerquitas está el humillarse, de no humillarse, que nomás está, como decimos, a la vuelta de la esquina. Solamente que te decidas y te propongas en tu corazón someterte al Señor por completo y decirle, Señor, aquí estoy, llévame adelante, perdóname por lo que yo no he hecho. Mira, soy un vil, como dijo Job aquí en la santa palabra. Soy un vil, reconozco lo que soy, solamente tú eres santo. Yo te garantizo y te digo que aun cuando el hombre de Dios vive en santidad, aun cuando el hombre de Dios vive a la manera de Dios, ese tal dice, Señor, ¿sabes de qué? No soy nada. Aun cuando aquel está obedeciendo sus estatutos, aun cuando aquel ama a Dios, ama al prójimo, se humilla, ese hombre aún todavía mira su maldad. Y eso me maravilla, que cuando no obedecemos nos creímos seguros y pensamos que estamos agradando a Dios. No, eso no es. Porque el hombre de Dios, cada día que sube hacia donde está el Señor, en espíritu y en verdad, cuando va subiendo, más va mirando la oscuridad que hay en él, porque se va acercando a la luz, y la luz le está iluminando lo que es. Y el que tiene buen sentido, el que reconoce la grandeza de Dios, dice, sí, estoy muy falto de ti, muy falto de ti. Por eso los grandes hombres de Dios aquí los vemos, y no están escritos aquí todos, porque en generaciones tras generaciones han vivido hombres de Dios que nos dicen por su vida cómo amaban a Dios. Pero todos ellos reconocían que no eran nada ante Dios. Hay una palabra muy interesante aquí también en todo esto. Dice en el versículo, en el versículo 14. Ok, como ya le dio el grande discurso a Job, el Señor le dio uno de sus discursos maravillosos. Le dice, ok, le dice el Señor, si tú puedes hacer esto, está bien. Si tú eres suficiente, si tú no te necesitas humillar, si tú eres poderoso, ok, entonces déjame agarrar tu lugar y tú ponte en el lugar mío. Es lo que le está diciendo aquí el Señor en el versículo 14. Y yo también te confesaré que podrás salvarte tu diestra. ¿Necesitas a Dios? Sí lo necesitas. Sí lo necesitas. Necesitas cambio. A cada uno de ustedes. Se los puedo, estoy predicando yo.
Necesitan cambio. Necesitan cambio. ¿Y quién lo cambia? Dios hace el cambio. Porque Dios es tan justo, tan limpio. Él sabe lo poderoso y soberano que es. Que dice, y dice verdad. Si tú las puedes, entonces déjame, me pongo a tu lado y sumiso a ti. Porque Él sabe que Él es el poderoso y que no hay ningún hombre ni una mujer. No, pues ¿cuándo? Eso ni decirlo. Ningún poderío que se puede igualar a Él. Ningún Dios, nada. Sino es el poderoso Señor, en el cual, mis hermanos, debemos de temblar ante lo que estamos oyendo, ante las palabras del Señor que dicen, pues entonces yo te confesaré que te salva tu diestra, que eres poderoso. Y es donde decimos, qué grande es Dios. Qué grande es Dios. Qué grande es el Señor. Estamos en tiempo, mis hermanos, de que nos debemos de humillar. Muchas iglesias tradicionales, y muchas veces la criticamos, porque están en penitencia. Déjenlos. Si no lo hacen bien, si piensan ustedes que no lo hacen bien, si pensamos, ¿por qué no lo hacemos nosotros bien? Si decimos, pues no se humillan porque es tiempo de humillación. No se humillan porque comen carne y hacen como que el pecado. Pues nosotros seguimos, el cristiano muchas veces come carne y come de todo, pero sigue pecando. De igual manera, y decimos que conocemos a Dios. Entonces lo que Dios quiere, mis hermanos, en realidad lo que está diciéndonos hoy en día, es de que en realidad Él es soberano. Él es omnipotente. Que ninguna prueba, ninguna adversidad que hayas pasado te deje en el mismo lugar. No te deje. Porque, mis hermanos, esa prueba que Dios la puso, que Dios permitió en tu vida, es para sacarte de ahí donde te encuentras. Es para probarle al diablo, a Satanás, de que en realidad Él te llamó. Pero si tú no lo ves de esa manera, vas a estar batallando bastante. Vas a estar batallando y lo único que está haciendo el diablo es burlándose de ti. Y está también fregándole a Dios, diciéndole, ¿ves? Te lo dije, te amaba, te obedecía, nada más porque le estás dando. Te ama nomás porque le estaba soltando, mira. Pero mira ahorita que metí, dice el enemigo, metí la pata ahí, mira. Ya ves que no se te obedece. Y dice aquí el Señor para los que están en el mundo, los cristianos que están en el mundo, pero que no son del mundo. Dice, por la causa de aquellos que no me obedecen, mi nombre es blasfemado entre las naciones. Y ciertamente el diablo se burla de los cristianos, de los que no obedecen. Y lo cierto, mis hermanos, que nosotros debemos reconocer lo que somos. Lo cierto que dice bien clara la Santa Escritura, que hay promesa, hay bendición para todo aquel que es obediente. Hasta 1, 2, 3, 4, 5 generaciones habrá bendición para los descendientes, para todo aquel que obedece. Pero maldición para todos aquellos que no obedecen y lo que sigue, aunque tendrán su oportunidad de responder ante la palabra de Dios. Hay maravillosas recompensas, mis hermanos, cuando nos humillamos ante Dios. Péguenle a la carne, pero no la golpeen como lo hacían los antepasados. No, péguenle a las cosas esas que les atajan de entregarse a Dios. Péguenle duro a la carne. Y lo cierto es esto, mis hermanos, que Dios bendice tanto, porque Dios bendijo el postrer de Job. Lo bendijo sobremaneramente grande. Ni Job tenía, ni se imaginaba
ni soñaba que su final iba a ser mucho mejor que su principio. Cuando él reconoció que todo viene de Dios, cuando él reconoció la grandeza, porque por su ignorancia no había sabido de dónde venía la grandeza de Dios. Cuando reconozcamos nosotros, mis hermanos, va a ser una bendición grande. Porque Job al final nos lo dice la Santa Escritura, que al final tuvo de todo. Dios le prosperó, Dios le sanó, Dios le bendijo y pudo entender Job el propósito de su vida, por qué Dios lo había puesto en esta tierra. Hay una grande enseñanza aquí en esto, pero yo te digo, aquí no entramos entre compadres al cielo. Cada quien busque a su Dios, cada quien busque a su Señor, que no te ataje ni tu papá ni tu mamá, y lo vuelvo a decir, que no te ataje de mirar a Dios tu suegra, tu hijo, tu hija, nada. Tú sigue a Dios, tú no te metas en la vida de los demás. Se los digo a cada uno aquí, no se metan. Si se meten, métanse para bien, porque yo les digo aquí, aquellos hombres quisieron meterse en la vida de Job, pero no pudieron ni siquiera darle un consejo, porque estaban muy lejos de Dios, no conocían la grandeza del Señor. Y si pasan las cosas, si pasan las adversidades, si pasan las pruebas, es entre Dios y la persona. Entre Dios y la persona. Pero reconozcan esto, que siempre va a ser beneficio para todo aquel que sigue a Dios. Ténganlo por seguro. Entonces, mis hermanos, yo estoy con una bendita esperanza. Podríamos decir, ahorita en espíritu, creo que estoy llegando a un cenit. Estoy llegando a un clímax en el Señor, en el que estoy mirando la bondad, la misericordia, estoy mirando la promesa. No quiere decir que no la miraba en el pasado, sí, pero estoy mirando claramente, anchamente la bondad de Dios. Pero estoy mirando también su justicia. Estoy mirando que aún una manchita en un vestido blanco es una mancha y necesita que ser llevado a la tintorería a ser limpiado. Y eso es humillación. Cuando no nos humillamos, dejamos que esa mancha quede en el vestido blanco y esa mancha se va a hacer más grande, se va a hacer añeja, se va a mirar después de negra, se va a desparramar más. No hagan eso, no hagan eso. Pues estamos mirando que Dios es santo, Dios es puro y demanda de sus seguidores que sean como Él, santos, porque Él es santo. Él es santo. Sí, sí, el pastor Francisco López es un vocero de Dios, es un vocero del Señor. Yo no estoy diciendo de un reino, no estoy diciendo de algo mío, estoy hablando de lo que la iglesia de Dios debe de hacer ante Dios, porque Dios no ha cambiado. La ley no fue abrogada, no fue quitada. Jesús vino y le dio cumplimiento, y nosotros en Él, justificados por Jesús, podemos ir adelante. Y la ley nos pertenece las bendiciones del pasado, nos pertenecen las promesas del pasado, nos pertenece la prosperidad del pasado, pero también nos pertenece la obediencia que Dios demandaba desde el pasado. Todo nos pertenece, mis hermanos, todo nos pertenece. Y por eso puedo decirle gloria a Dios. Por eso puedo hablar con seguridad. Porque Dios ha puesto en mi corazón de que si una manchita está en mi vida, la eche fuera de mí, que la reconozca cualquier falta. Y le pido perdón a mi Dios, pero también le pido perdón si yo ofendí a alguien. Yo no puedo vivir desobedeciendo a Dios. No puedo vivir. Si con el pensamiento le ofendí, le digo, Señor, por favor, perdóname. Porque pidiendo perdón y humillándonos, mis hermanos, la puerta de los cielos está anchamente abierta.
De lo contrario, en la vida del hombre hay zozobra, hay incertidumbre, hay inseguridad. ¿Por qué? Porque te estás agarrando de la mano con la desobediencia, con el pecado. Y eso es ser enemigos de Dios. Eso es ser enemigos de Dios. Por eso, mis hermanos, no nos cuesta humillarnos ante la presencia del Dios vivo y poderoso. Conti más cuando el día se acerca. Conti más cuando estamos en unos tiempos difíciles, donde al hombre ya le ha valido un comino lo bueno, sino se ha desbordado a hacer el mal en estos tiempos. Es cuando debemos de humillarnos para poder brillar con intensidad, con testimonio en este mundo, el cual ya está llegando a su final, mis hermanos. Vivamos diferente. Dios lo está diciendo a gritos. Ya, deja el pasado. Ya perdona, porque muchas las veces no avanzas porque no has perdonado. Hay dolores de más allá. Hay dolores, hay frustraciones de generaciones. Desde tu bisabuelo, desde tu tatarabuelo, tu papá, vienen ya con esa semilla. Quiébrala. Quiebra las cadenas esas. Quiébralas. Yo he dicho siempre, quiero imitar lo bueno de mis padres, pero no quiero imitar lo malo que ellos hacían. Y de hecho no lo voy a imitar, pero voy a imitar lo bueno, que eran pocas cosas. Pero no imiten a nadie aquí. Si está viviendo una vida mal, no le imiten, aun que sea su mamá, su papá, no las imiten. Imiten a Dios, imiten al Señor. Que cada quien vamos a darle cuenta al poderoso Señor. Al poderoso. Papás, pídanle perdón también a los hijos. Eso es humillarse. Ay, pero ¿cómo le voy a pedir perdón? Después voy a pedir la autoridad. Después no me va a hacer caso. ¿Quién eres? ¿Quién eres? Si caso solamente le hacemos caso a Dios. Entonces hay que pegarle a la mamá o al hermano. No, tampoco. Lo que estoy diciendo es esto. Que dale la gloria a Dios, pero no atropelles al otro acá abajo. No lo atropelles. Y de cierta manera es humillarse. Y cuando el hombre se humilla, miren las Santas Escrituras, adéntrense, porque se me figura que no están leyendo la palabra de Dios. No la están leyendo, porque cuando la leen, tiene efecto y hay efectividad en el camino. Porque Dios es santo y aquí nos da todos los requerimientos. Váyanse al libro de Génesis, desde allá. Váyanse al Éxodo, váyanse al Levítico, váyanse a los Números y van a mirar lo que Dios demanda. Y cuando el hombre le obedece, ¿saben qué pasa? Hay victoria. Échenme el que sea. Gigante y chiquito, lo que sea. Fornidos, no le hacen lo que sea. Hay promesa. Y dice, y serán bendecidos porque no tuvieron miedo. Bendeciré a estos hombres porque no tuvieron miedo y se levantaron. De lo contrario, lo único que hacemos, contaminamos a la comunidad, contaminamos a la congregación, como lo contaminaba en aquel tiempo aquellos hombres que no eran obedientes a Dios. Y Dios tenía que venir con furia a castigar. ¿Por qué? Por la desobediencia. Pero el que se humillaba, ¡ay, qué hermoso! Tenía paz, tuvo acceso a seguir adelante y su simiente bendecida. También entraron. ¡Qué hermoso! Humíllense. No en vano Santiago dice de Job, perseveró Job. No es una fábula, no es un cuento lo de Job. Él vivió. Lo menciona aquí. Dicen unos, creo que fue contemporáneo de Abraham. Pero él amó a Dios. Y por eso aún todavía habla Job. Mi Dios me los bendiga bastante. Mi Dios me los bendiga. Y ese cambio entre Dios y tú. Entre Dios y tú. Yo solamente estoy hablando
pero es entre Dios y tú. Es el que tiene el galardón, eres el que tiene el premio, es el que tiene las recompensas dispuestas ya a dártelas desde ahorita. Porque cuando tú obedeces a Dios, todo te pertenece. Muerte, enfermedad, todo te pertenece. Y no le tienes miedo a nada. Se lo garantizo. Mi Dios me lo bendiga bastante. Y acabo con las palabras que dijo Jesús. Al que se humilla, Dios le exalta. Mi Dios me los bendiga en esta hermosa mañana. Bendiga a la iglesia de Dios en donde quiera que me ven. Hermano Israel, Dios te bendiga. Y adelante, familia de Abel. Israel, adelante con el plan, ¿ok? Y Dios me los bendiga a toda la iglesia del Señor. Y bendigan. Dios bendijo a Job bastante. Era un hombre justo. Haz justicia tú también. Todo el que me escuche, haga justicia. Y va a ver cómo Dios le va a exaltar más. Mi Dios me los bendiga. Y en Cristo Jesús, ánimo. Y adelante. Amén.